Aquella tarde de octubre quedó marcada a fuego en la memoria de Joaquín Herrera. El cielo sobre las montañas de Guanajuato se teñía de tonos naranjas y violetas mientras el sol descendía lentamente hacia el horizonte. Era ese momento del día en que la luz adquiere una cualidad casi mágica, dorada y melancólica a la vez. Joaquín estaba reparando una cerca deteriorada cuando el ruido distante de un motor interrumpió el silencio habitual de su rancho. Era inusual recibir visitas, especialmente a esa hora. Hacía 3 largos años que vivía prácticamente aislado del mundo, desde que las deudas lo habían aplastado y su esposa había decidido marcharse llevándose consigo a sus 2 hijos hacia la ciudad de Celaya. Trueno, su fiel compañero canino de pelaje oscuro y aspecto mestizo, empezó a ladrar. Pero no era el ladrido común que usaba para alertar sobre visitantes ordinarios. Este era diferente, más intenso, como si el animal percibiera algo extraordinario en el aire, como si supiera que aquella visita traería consigo consecuencias que ninguno de los dos podría haber imaginado jamás. Joaquín se secó las manos en el paliacate que colgaba de su cuello, dejó las herramientas junto a la cerca y caminó hacia el frente de su modesta casa de adobe. Cada paso levantaba pequeñas nubes del característico polvo rojizo que cubría aquellas tierras. Una camioneta de color plateado, evidentemente fuera de lugar en aquel entorno rural y polvoriento, se detuvo justo frente al viejo portón de madera. El vehículo era nuevo, brillante, de esos que probablemente costaban más dinero que todo lo que Joaquín poseía en el mundo. La puerta del conductor se abrió despacio y de ella descendió una mujer cuya presencia hizo que el tiempo pareciera detenerse por un instante. Aparentaba tener alrededor de 40 años. Su cabello negro estaba recogido en una coleta práctica. Vestía jeans oscuros y una blusa blanca que creaba un contraste notable con su piel bronceada por el sol. Llevaba lentes oscuros que se quitó con un movimiento lento y deliberado, revelando unos ojos verdes intensos que lo observaron con una mezcla peculiar de determinación y algo más que Joaquín no supo identificar en ese primer momento. La mujer cerró la puerta de su vehículo y caminó hacia él con pasos seguros y decididos. Trueno dejó de ladrar de manera súbita y sorprendente, y comenzó a mover la cola suavemente, como si de alguna manera reconociera a aquella desconocida. Esto era extraño, verdaderamente extraño, porque el perro solía mostrar desconfianza hacia cualquier visitante que llegara al rancho. «Buenos días, señor Herrera», dijo ella con una voz que intentaba sonar firme y amable al mismo tiempo. Joaquín asintió sin encontrar palabras para responder, notando claramente que la mujer parecía nerviosa a pesar de su aparente seguridad. «Disculpe que aparezca sin avisar. Mi nombre es Adriana Vasconcelos. Necesito conversar con usted sobre algo sumamente importante que tiene relación directa con su propiedad». Joaquín sintió cómo se le formaba un nudo en el estómago. Las palabras relacionado con su propiedad jamás traían buenas noticias en su experiencia. Seguramente era otra enviada del banco, o algo peor, tal vez alguna abogada de los acreedores que llevaban meses enviándole amenazas sobre ejecutar la hipoteca del rancho. Apenas 2 semanas atrás había recibido la última notificación oficial, advirtiéndole que disponía de 90 días para ponerse al corriente con los pagos atrasados o perdería las 30 hectáreas que habían pertenecido a su familia durante 3 generaciones completas. «Mire, señorita», comenzó Joaquín con voz cansada que arrastraba el peso de años de lucha, «si viene por el asunto del banco, ya sé perfectamente que estoy atrasado en los pagos. Estoy haciendo todo lo posible para conseguir el dinero, pero las cosechas no han sido buenas y...». «No vengo por el banco», lo interrumpió Adriana con firmeza. «Vengo porque necesito su ayuda y porque creo sinceramente que usted también necesita la mía. ¿Podemos hablar adentro?». Joaquín dudó por un momento. No había recibido visitas en meses y la casa estaba en el estado en que suele estar la vivienda de un hombre solo y derrotado por la vida. Pero había algo en la expresión de aquella mujer, una urgencia apenas contenida que lo hizo asentir finalmente. La guió hasta el corredor de su casa, donde 2 sillas de madera desgastadas por el tiempo y el clima miraban hacia los campos de agave que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Se sentaron en silencio y Trueno se recostó a los pies de Adriana, lo cual seguía pareciendo inexplicablemente extraño. La mujer respiró profundamente, como si estuviera reuniendo todo su valor, y entonces pronunció algo que Joaquín jamás habría esperado escuchar en su vida. «Señor Herrera, Joaquín, voy a ser completamente honesta y directa con usted porque no tengo tiempo para andar con rodeos. No he tenido relaciones íntimas en 6 meses, desde que mi esposo falleció. Y la razón por la que estoy aquí, en su rancho, es porque ese hombre no era quien yo creía que era durante todos nuestros años de matrimonio». Joaquín parpadeó varias veces,
completamente desconcertado por aquella confesión tan personal y aparentemente irrelevante para lo que pudiera concernirle. ¿Qué diablos tenía que ver la vida íntima de aquella mujer con él o con su rancho? Antes de que pudiera formular alguna pregunta, Adriana continuó hablando y cada palabra que salía de su boca hacía que la realidad de Joaquín comenzara a tambalearse peligrosamente. Mi esposo se llamaba Ricardo Vasconcelos. Era abogado en León, o al menos eso era lo que me hacía creer durante todos estos años. Murió hace exactamente 6 meses en un terrible accidente automovilístico en la carretera que va hacia Silao. Después de su muerte, mientras revisaba sus pertenencias y documentos personales, encontré papeles que no debería haber encontrado nunca. Documentos sobre este rancho, sobre su familia, sobre una operación criminal que se llevó a cabo aquí hace casi 60 años. Joaquín sintió cómo su boca se secaba completamente. ¿Qué operación? Aquí nunca ha pasado nada más que agricultura y cría de ganado. Mi abuelo compró esta tierra allá por 1960 y... Su abuelo no compró esta tierra, lo interrumpió Adriana suavemente pero con firmeza. Se la quitaron, igual que se la quitaron a otros 5 pequeños propietarios de toda esta región. Y mi esposo, junto con su socio y toda su familia, fueron parte fundamental de esa operación criminal durante décadas enteras. El silencio que siguió era tan denso que parecía tener peso físico. Joaquín intentaba procesar lo que acababa de escuchar, pero su mente parecía negarse a aceptarlo. Adriana abrió el bolso que llevaba consigo y extrajo un sobre de papel manila, grueso y evidentemente lleno de documentos importantes. Lo colocó sobre sus rodillas y lo abrió con movimientos cuidadosos, sacando varios papeles amarillentos que olían a humedad acumulada y al paso inexorable del tiempo. Entre toda la confusión y el impacto emocional, Joaquín no pudo evitar notar que las manos de Adriana temblaban ligeramente mientras manipulaba los documentos. Encontré todo esto escondido en una caja fuerte que Ricardo mantenía en su oficina privada, explicó ella con voz entrecortada. Al principio no entendía qué significaban todos estos papeles, contratos, escrituras, fotografías antiguas. Pero cuando comencé a investigar por mi cuenta, descubrí algo absolutamente terrible. Su abuelo, Joaquín Herrera Santos, era el dueño legítimo de una hacienda tequilera que abarcaba más de 200 hectáreas. Esta tierra donde estamos sentados ahora era solamente una pequeña fracción de esa propiedad enorme. Eso es imposible, susurró Joaquín con voz apenas audible. Mi abuelo era un campesino, un simple ejidatario. Nunca fue dueño de ninguna hacienda. Adriana extendió una fotografía en blanco y negro sobre sus rodillas. En ella se veía a un hombre joven de aproximadamente 30 años, elegantemente vestido con traje y sombrero, de pie frente a una construcción grande e imponente de cantera que Joaquín no reconoció en absoluto. El hombre de la fotografía tenía un parecido innegable con Joaquín mismo. Los mismos ojos hundidos, la misma mandíbula cuadrada y fuerte, la misma forma característica de la nariz. Esta fotografía está fechada en 1955, dijo Adriana señalando una anotación escrita a mano en el reverso. Su abuelo tenía 28 años en ese momento y acababa de heredar la hacienda de su padre, quien había sido un exitoso productor de tequila durante toda la época porfiriana. La destilería estaba ubicada aquí mismo, en algún lugar de esta propiedad. Joaquín tomó la fotografía con manos que temblaban visiblemente. Por primera vez en muchísimos años sintió algo completamente diferente al cansancio profundo y la resignación amarga que lo habían acompañado como sombras desde el abandono de su esposa. Sintió una chispa de algo que podría haber sido esperanza, o tal vez rabia contenida, o quizás una mezcla confusa y explosiva de ambas emociones. Si mi abuelo era dueño de todo eso, ¿qué demonios pasó entonces? ¿Por qué nunca supe absolutamente nada de esto? Adriana sacó más documentos del sobre. Estos eran diferentes, con membretes oficiales y sellos que parecían gubernamentales y legítimos. En 1962, durante el gobierno de López Mateos, hubo una serie extensa de expropiaciones de tierras en todo Guanajuato bajo el pretexto oficial de la reforma agraria, pero no todas esas expropiaciones fueron legítimas ni justas. Mi esposo y su socio, un hombre llamado Armando Santamaría, trabajaban para un consorcio que se dedicaba específicamente a identificar propiedades valiosas, crear documentación completamente falsa que justificara su expropiación, y luego quedarse con las tierras usando testaferros y empresas fantasma. Joaquín sintió como la sangre le hervía en las venas. ¿Me está diciendo que mi familia completa fue víctima de un fraude masivo? No solo su familia. Al menos otras 5 familias de toda la región sufrieron exactamente lo mismo.
pero el caso de su abuelo fue especialmente significativo porque él intentó luchar contra ellos. Adriana sacó un documento oficial, una demanda legal presentada en 1963. Su abuelo presentó recursos legales, reunió todas las pruebas que pudo conseguir, incluso intentó llegar a instancias federales superiores. Pero fue amenazado de muerte. Su familia completa fue intimidada sistemáticamente y finalmente fue forzado a aceptar solo estas 30 hectáreas como una supuesta indemnización por una propiedad que era casi 7 veces más grande. Joaquín sentía que no podía procesar toda aquella información abrumadora. Su abuelo había muerto cuando él tenía apenas 10 años de edad, allá por 1985, y nunca había mencionado una sola palabra sobre nada de esto. Su padre tampoco jamás había dicho nada. ¿Cómo era posible que un secreto tan enorme hubiera permanecido enterrado y oculto durante décadas enteras? ¿Cómo era posible que nadie en la familia supiera la verdad? ¿Por qué me cuenta todo esto ahora?, preguntó finalmente Joaquín con voz ronca. ¿Qué es exactamente lo que quiere de mí? Los ojos verdes de Adriana se llenaron de lágrimas que amenazaban con desbordarse. Quiero hacer lo correcto, lo que debía haber hecho desde el principio. Cuando descubrí lo que Ricardo había hecho durante todos estos años, lo que su familia había construido literalmente sobre el sufrimiento y la destrucción de otros, me sentí físicamente enferma. Él murió sin que yo supiera quién era realmente. Y ahora llevo 6 meses completos sin poder dormir por las noches, sin poder tener una vida remotamente normal. Porque sé perfectamente que hay familias como la suya que fueron destruidas completamente por la avaricia insaciable de mi esposo y sus socios criminales. Trueno se levantó de repente y comenzó a ladrar con intensidad, mirando fijamente hacia el campo de agave que se extendía al oeste de la casa. Joaquín y Adriana giraron la cabeza simultáneamente en esa dirección. A lo lejos, apenas visible entre las hileras ordenadas de plantas, había un vehículo oscuro estacionado en lo que parecía ser un camino que Joaquín no recordaba haber visto antes. Su corazón comenzó a latir más rápido, bombeando adrenalina por todo su cuerpo. «Hay alguien ahí afuera», murmuró con voz tensa. Adriana palideció visiblemente, el color drenándose de su rostro. Armando Santamaría. Descubrió que tomé todos los documentos de la oficina privada de Ricardo. Ha estado siguiéndome durante semanas enteras, tratando desesperadamente de recuperarlos. Si sabe que estoy aquí con usted. No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. La implicación era perfectamente clara. El vehículo oscuro comenzó a moverse lentamente, acercándose por el camino de tierra en su dirección. Joaquín sintió una mezcla poderosa de miedo y rabia contenida. Durante 3 largos años había estado hundiéndose gradualmente en la desesperación más absoluta, creyendo firmemente que todos sus problemas eran resultado directo de su propia incompetencia, de su mala suerte crónica. Y ahora descubría que todo, absolutamente todo, había sido consecuencia directa de un crimen cometido décadas atrás contra su propia familia. Cuando terminaron el desayuno escaso, Joaquín tomó una pala resistente del cobertizo, una linterna potente aunque esperaba fervientemente no necesitarla con luz diurna, y el mapa antiguo que había estado estudiando obsesivamente durante horas. Caminaron en silencio hacia el oeste, atravesando el campo de agave mal mantenido que ahora Joaquín apenas lograba cuidar adecuadamente. Las plantas estaban visiblemente descuidadas, muchas de ellas secas y marchitas, un recordatorio doloroso y visible de cuán mal habían ido las cosas en los últimos años difíciles. Trueno los guiaba instintivamente, corriendo con energía hacia adelante y luego regresando constantemente, como asegurándose cuidadosamente de que ambos lo siguieran por el camino correcto. Después de aproximadamente 20 minutos de caminata constante bajo el sol que comenzaba a calentar, llegaron finalmente al lugar exacto que Joaquín había mencionado la noche anterior. El mezquite era absolutamente inconfundible entre todos los árboles de la zona. Era un árbol viejo y profundamente retorcido que, en lugar de crecer recto y vertical como todos sus hermanos, se doblaba en un ángulo extraño y antinatural, aproximadamente a 1 metro del suelo, formando casi un arco natural perfecto antes de volver a elevarse dramáticamente hacia el cielo azul. Junto a él, un agave gigantesco, probablemente de más de 30 años de edad, extendía sus pencas gruesas y espinosas hacia todas las direcciones posibles. Aquí es exactamente, dijo Joaquín sintiendo como su corazón se aceleraba peligrosamente en su pecho. Según las indicaciones precisas del mapa, debería haber algo enterrado específicamente entre el árbol y el agave. Comenzó a cavar con determinación renovada. La tierra estaba extremadamente dura, compactada por décadas interminables de sol abrasador y lluvia ocasional. Adriana lo ayudaba como podía,
apartando cuidadosamente la tierra suelta con sus propias manos. Trueno había comenzado a escarbar también con entusiasmo, sus patas delanteras trabajando con una determinación que parecía casi humana en su intensidad. Después de 40 minutos agotadores de trabajo constante bajo el sol que ya comenzaba a calentar seriamente, la pala de Joaquín golpeó finalmente algo completamente sólido con un sonido metálico inconfundible. «Hay definitivamente algo aquí enterrado», dijo con voz tensa de emoción contenida. Cavaron con mucho más cuidado ahora, apartando delicadamente la tierra con las manos desnudas. Lentamente fue revelándose una tapa circular de metal bastante oxidada, pero claramente elaborada con gran cuidado, de aproximadamente 1 metro de diámetro. Tenía grabado profundamente un símbolo que Joaquín reconoció de inmediato, el mismo escudo familiar que aparecía en algunas fotografías antiguas de su familia, un agave estilizado y elegante, rodeado completamente por un círculo perfecto. Con esfuerzo considerable lograron finalmente hacer palanca efectiva en la tapa pesada y levantarla completamente. Debajo había una escalera de metal que descendía directamente en la oscuridad profunda. Joaquín encendió su linterna y el haz brillante de luz reveló una construcción subterránea que parecía absolutamente imposible. Paredes de ladrillo perfectamente construidas, escalones sólidos y bien mantenidos, un túnel que se adentraba misteriosamente en las entrañas mismas de la tierra. Su abuelo construyó todo esto, susurró Adriana completamente maravillada. Sabía exactamente lo que venía. Sabía que intentarían quitarle absolutamente todo, así que escondió la verdad completa donde nadie pensaría jamás buscar. Joaquín comenzó a descender cuidadosamente los escalones de metal, seguido de cerca por Adriana. Trueno bajó detrás de ellos, sorprendentemente calmado considerando que los perros generalmente odiaban los espacios cerrados y subterráneos. El túnel era relativamente estrecho, pero suficientemente alto para caminar sin necesidad de agacharse incómodamente. Las paredes estaban completamente secas, lo cual era asombroso. El sistema de ventilación aparentemente aún funcionaba perfectamente después de tantas décadas de abandono. Caminaron durante lo que parecieron varios minutos largos, descendiendo gradualmente más y más profundo hasta que el túnel finalmente se abrió dramáticamente en una cámara circular impresionante. Joaquín dirigió su linterna lentamente alrededor de todo el espacio y lo que vio lo dejó completamente sin aliento. La cámara tenía aproximadamente 6 metros de diámetro con un techo perfectamente arqueado. Había estantes de madera sólida a lo largo de absolutamente todas las paredes, completamente llenos de cajas de metal cuidadosamente organizadas y claramente etiquetadas. En el centro exacto de la habitación había una mesa de madera maciza y noble, y sobre ella, protegidos cuidadosamente por una caja de vidrio transparente, había documentos antiguos perfectamente preservados. «Dios mío», murmuró Adriana acercándose lentamente a la mesa con reverencia. «Joaquín, necesita ver esto inmediatamente». Los documentos dentro de la caja de vidrio estaban perfectamente preservados, como si el tiempo no hubiera pasado en absoluto. Había escrituras oficiales, contratos legales, fotografías históricas, incluso lo que parecía ser un libro de contabilidad detallado. Joaquín levantó cuidadosamente la tapa de vidrio que se abrió con un suave chirrido quejumbroso. Tomó el primer documento con manos temblorosas y comenzó a leer con creciente asombro. Era una escritura oficial fechada en 1952 que establecía formalmente a Joaquín Herrera Santos como propietario absolutamente legítimo de la Hacienda San Miguel, con una extensión total de 220 hectáreas dedicadas exclusivamente a la producción de tequila de alta calidad. El documento tenía sellos oficiales perfectamente preservados del Registro Público de la Propiedad de Guanajuato, firmas de notarios reconocidos. Todo absolutamente legal y meticulosamente documentado según las leyes de la época. Adriana había abierto una de las cajas metálicas que estaban organizadas en los estantes. «Joaquín, necesita ver esto inmediatamente», dijo con voz entrecortada por la emoción. Dentro de la caja había pequeñas barras de plata, cada una marcada cuidadosamente con el sello distintivo de la hacienda. Había docenas de ellas, quizás cientos en total, distribuidas en todas las cajas combinadas. Su abuelo no solo había escondido la documentación legal crucial, había escondido también parte sustancial de la riqueza que había generado la destilería antes de que le arrebataran todo violentamente. Durante las siguientes 2 horas intensas, Joaquín y Adriana exploraron meticulosamente la cámara completa. Encontraron fotografías extraordinarias de la hacienda en su época de máxima gloria, mostrando una construcción masiva e impresionante de cantera con múltiples edificios interconectados,
Campos interminables de agave extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, trabajadores cosechando y procesando el agave con herramientas tradicionales. Había registros increíblemente detallados de producción, ventas comerciales, listados completos de empleados. La historia completa y documentada de una operación próspera que había sido literalmente borrada de la existencia oficial. Pero el descubrimiento absolutamente más importante estaba guardado en una carpeta de cuero fino que Adriana encontró en el cajón secreto de la mesa. Contenía copias exactas de todos los documentos falsificados que habían usado los criminales para justificar la expropiación ilegal de la hacienda, junto con notas manuscritas extensas de su abuelo, explicando meticulosamente cómo había descubierto el fraude elaborado, quienes estaban involucrados exactamente, incluyendo nombres específicos de funcionarios gubernamentales corruptos que habían sido sobornados generosamente. Entre esos nombres prominentes estaba el padre de Armando Santamaría, documentado cuidadosamente como el abogado corrupto que había preparado personalmente toda la documentación falsa. También estaba el nombre del padre de Ricardo Vasconcelos, identificado específicamente como el funcionario del registro público que había certificado fraudulentamente todas las escrituras falsificadas. Era un esquema multigeneracional perfecto de corrupción sistemática y robo organizado. Esto es más que suficiente para revertir absolutamente todo, dijo Adriana con voz temblorosa de emoción contenida. Con todos estos documentos puede probar indiscutiblemente que la expropiación fue completamente ilegal, que usted es el heredero legítimo, no solamente de estas 30 hectáreas, sino de toda la propiedad original completa. Joaquín no podía encontrar palabras para hablar. Sostenía en sus manos una fotografía de su abuelo tomada probablemente en 1960, solo 2 años antes del fraude devastador. Era un hombre claramente en la plenitud absoluta de su vida, orgulloso y próspero, rodeado amorosamente de su familia completa. Y luego todo le había sido arrebatado violentamente. Había vivido los últimos 23 años de su vida en una fracción diminuta de lo que había construido con tanto esfuerzo, probablemente completamente destrozado por dentro, pero manteniendo el secreto guardado, esperando pacientemente que algún día futuro alguien de su familia encontrara finalmente la verdad completa. Necesitamos salir de aquí inmediatamente y llevar todos estos documentos con alguien que pueda realmente ayudarnos, dijo Joaquín finalmente con determinación renovada. Alguien que esté completamente fuera del alcance corrupto de Santamaría. Tengo un contacto confiable, dijo Adriana pensativamente. Un fiscal federal honesto en la Ciudad de México que investigó a Ricardo hace algunos años por otro caso diferente, pero no pudo probar absolutamente nada en ese momento. Si le llevamos toda esta evidencia. No terminó completamente la frase porque en ese momento preciso, desde arriba, desde la superficie lejana, escucharon un sonido que literalmente heló la sangre en sus venas. Era el motor inconfundible de varios vehículos acercándose rápidamente, y luego voces masculinas, gritos agresivos, órdenes siendo dadas con autoridad. Nos encontraron, susurró Adriana palideciendo dramáticamente. Joaquín actuó con rapidez instintiva. Tomó absolutamente todos los documentos de la mesa, las fotografías más importantes y cruciales, y los metió apresuradamente en una bolsa de lona resistente que encontró en uno de los estantes polvorientos. Deje las barras de plata, ordenó rápidamente a Adriana. Solo necesitamos los documentos, eso es lo único que realmente importa ahora. Corrieron desesperadamente hacia la escalera de metal, con Trueno adelante guiándolos, pero cuando estaban apenas a punto de comenzar a subir, escucharon claramente pasos pesados descendiendo amenazadoramente. Una luz brillante e intensa los cegó momentáneamente. 2 hombres corpulentos bajaban rápidamente, ambos armados visiblemente con pistolas negras. «Quietos ahí abajo», ordenó uno de ellos con voz autoritaria y amenazante. «Las manos donde podamos verlas claramente». Joaquín y Adriana obedecieron lentamente, elevando sus manos temblorosas. El hombre corpulento que había acompañado a Santamaría el día anterior fue el primero en llegar completamente abajo, seguido de cerca por otro sujeto igualmente intimidante. Ambos apuntaban directamente con sus armas a ellos sin vacilar. «El señor Santamaría está extremadamente decepcionado», dijo el corpulento con una sonrisa cruel y satisfecha. «Le dimos generosamente 48 horas completas, señora Vasconcelos. Solo han pasado 24, pero supongo que no pudieron resistir la tentación de venir a buscar el pequeño tesoro escondido del abuelo». Subieron forzadamente por la escalera, empujados constantemente por las armas frías en sus espaldas. Trueno gruñía amenazadoramente, pero incluso el perro parecía entender instintivamente que atacar sería completamente inútil y peligroso.
Cuando emergieron finalmente a la superficie brillante, Joaquín vio que había 3 vehículos estacionados cerca del mezquite retorcido. La Suburban negra inconfundible de Santa María y 2 camionetas adicionales con hombres que claramente eran empleados del corrupto abogado. Armando Santamaría estaba de pie elegantemente junto al agave gigante, vestido hoy con un traje completo impecable a pesar del calor sofocante, fumando un cigarro caro con estudiada indiferencia. Cuando vio emerger a Joaquín y Adriana, sonrió ampliamente con satisfacción evidente. Señor Herrera, qué sorpresa tan desagradable debe haber sido descubrir todo esto repentinamente. La verdad completa sobre su familia, sobre cómo su querido abuelo no era el humilde campesino que siempre creyó que era, sino un hombre verdaderamente rico que fue lo suficientemente tonto como para no entender que hay gente más poderosa que siempre gana al final. Usted es un ladrón miserable, escupió Joaquín con más valentía de la que realmente sentía. Usted y toda su familia han estado robando sistemáticamente durante generaciones enteras. Robar, se rió Santa María con genuino entretenimiento. No, joven ingenuo. Nosotros hemos estado adaptándonos inteligentemente, sobreviviendo, aprovechando las oportunidades que el sistema corrupto nos ofrecía generosamente. Su abuelo podría haber aceptado tranquilamente el trato que le ofrecimos. Podría haber tomado el dinero y vivido cómodamente sin problemas, pero no. Tenía que ser orgulloso, tenía que intentar luchar inútilmente. Y mire dónde terminó exactamente su familia. Caminó lentamente hacia ellos, quitándose los lentes de sol para mirar directamente a Joaquín a los ojos con intensidad. Y ahora, después de todo este tiempo interminable, después de que finalmente estábamos a punto de cerrar este capítulo molesto adquiriendo lo último que quedaba de la propiedad original, ustedes dos tienen que aparecer complicando innecesariamente las cosas. Le quitó bruscamente la bolsa de lona a uno de sus hombres y miró adentro con satisfacción. Sonrió ampliamente al ver todos los documentos. Perfecto. Esto es exactamente lo que necesitaba desesperadamente. Verán, he pasado los últimos 6 meses buscando obsesivamente esta cámara. Ricardo me había mencionado que podría existir, que el viejo Herrera había amenazado con tener pruebas escondidas, pero nunca supimos exactamente dónde. Hasta que la viuda de mi socio decidió desarrollar una conciencia molesta. Giró hacia Adriana con expresión completamente fría. Realmente pensé que eras más inteligente, Adriana. Podrías haber tomado el dinero generoso que te ofrecí, haberte mudado tranquilamente a otra ciudad, olvidado completamente todo esto, pero no. Tenías que jugar a la heroína ingenua. No voy a ser cómplice de lo que tú y Ricardo hicieron durante décadas, respondió Adriana con voz firme a pesar del miedo visible en sus ojos. Santa María suspiró teatralmente. Qué lastimoso y qué conveniente que ambos estén aquí en una propiedad que está a punto de ser ejecutada, donde un trágico accidente podría explicarse fácilmente. 2 personas desesperadas que, agobiadas por las deudas en el caso de Joaquín y deprimida por la muerte de su esposo en el caso de Adriana, decidieron quitarse la vida juntos en este lugar remoto. Joaquín sintió que el pánico absoluto le oprimía el pecho dolorosamente. El hombre estaba describiendo abiertamente su plan para asesinarlos a sangre fría. Miró desesperadamente a su alrededor, buscando alguna salida posible, alguna manera de escapar, pero había 4 hombres armados y ellos no tenían absolutamente nada. Excepto que Trueno de repente se lanzó hacia adelante con un ladrido feroz e inesperado, no hacia los hombres armados, sino hacia el campo abierto, ladrando con una intensidad que hizo que todos giraran la cabeza simultáneamente. Y entonces Joaquín escuchó el sonido más hermoso que había escuchado en toda su vida. Sirenas policiales acercándose rápidamente desde múltiples direcciones. ¡Qué demonios!, masculló Santa María, su rostro perdiendo todo el color repentinamente. Por primera vez mostraba genuino miedo. 3 patrullas de la policía estatal irrumpieron dramáticamente en el campo, levantando enormes nubes de polvo, deteniéndose en una formación táctica que bloqueaba efectivamente cualquier posible salida. De ellas descendieron rápidamente al menos 12 oficiales uniformados, varios con armas largas, moviéndose con la precisión evidente de una operación perfectamente coordinada. Armando Santamaría, gritó un comandante de aproximadamente 50 años bajando autoritariamente de la patrulla principal. Usted y todos sus hombres están bajo arresto. Suelten las armas inmediatamente. Los hombres de Santamaría, sorprendidos y claramente superados en número, dejaron caer sus pistolas al suelo. El propio Santamaría estaba completamente paralizado, mirando incrédulo la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Pero lo más sorprendente ocurrió un momento después.
De una de las patrullas descendió una figura que Joaquín no había visto en más de 2 años. Doña Estela, su vecina de 80 años, la anciana que vivía a 2 kilómetros de distancia, pero no venía sola. Junto a ella bajó cuidadosamente un hombre de aproximadamente 85 años apoyándose en un bastón, con el rostro marcado por décadas de trabajo bajo el sol. Joaquín, llamó doña Estela con voz firme que desmentía completamente su avanzada edad. Perdona que hayamos tardado tanto en venir a ayudarte, mi hijo, pero teníamos que esperar el momento correcto. El comandante se acercó a Joaquín y Adriana. ¿Están bien? Sospechamos que algo así sucedería. ¿Qué está pasando?, logró articular Joaquín completamente confundido. Doña Estela se acercó, su rostro arrugado mostrando una mezcla de alivio y algo que podría haber sido culpa acumulada. Mi hijo, hay muchas cosas que debería haberte contado hace años. Yo conocía a tu abuelo. No solo lo conocía, era su mejor amiga. Trabajé en la hacienda como contadora desde que tenía 20 años hasta que nos la quitaron violentamente. El anciano que la acompañaba habló entonces, su voz rasposa pero clara. Y yo era el maestro destilador, muchacho. Jacinto Morales para servirte. Tu abuelo era como un hermano para mí. Estuve con él hasta el final, cuando se llevaron la hacienda, cuando ocurrió todo el fraude. Santa María, esposado ahora junto con todos sus hombres, escuchaba con expresión de incredulidad creciente. ¿Ustedes dos viejos estaban detrás de todo esto? Detrás de esto y detrás de mucho más, respondió doña Estela con satisfacción evidente. Cuando tu padre y el padre de Ricardo Vasconcelos perpetraron su fraude hace 60 años, Joaquín Herrera Santos sabía que no podía ganar la batalla legal directamente, así que hizo algo mucho más inteligente. Escondió la verdad, documentó absolutamente todo y nos hizo jurar a Jacinto y a mí que cuando llegara el momento correcto, cuando sus descendientes necesitaran ayuda desesperadamente, nosotros actuaríamos. Don Jacinto continuó la explicación. Hemos estado vigilándote durante años, muchacho. Cuando te casaste, cuando nacieron tus hijos, cuando tu esposa se fue y cuando empezamos a ver que las mismas familias que destruyeron a tu abuelo estaban manipulando tus finanzas, preparando el terreno para quitarte lo último que quedaba, supimos que era hora de actuar finalmente. Pero nosotros no podíamos hacer nada solos, añadió doña Estela. Necesitábamos que tú encontraras la verdad por ti mismo. Necesitábamos que la evidencia emergiera de manera que fuera absolutamente indiscutible. Por eso, cuando Adriana comenzó a investigar después de la muerte de su esposo, la contactamos discretamente, la guiamos sutilmente hacia ti. Joaquín miró a Adriana, quien parecía tan sorprendida como él. ¿Usted sabía de esto? Solo parte, admitió Adriana. Hace 3 meses recibí una llamada anónima de una mujer que dijo que podía ayudarme a entender los documentos que había encontrado. Me dio pistas específicas, me sugirió que viniera a este rancho, pero no sabía el plan completo. Yo hice esa llamada, dijo doña Estela, y también hice algo más. Abrí la entrada de la cámara subterránea hace 3 días, solo lo suficiente para que Trueno pudiera oler lo que había abajo. Los perros tienen un sentido del olfato increíble. Sabía que si algo olía diferente, interesante, Trueno los guiaría exactamente allí. Joaquín sintió que sus piernas casi cedían bajo su peso. Todo, absolutamente todo, había sido cuidadosamente orquestado. La aparición de Adriana, el descubrimiento de la cámara, incluso el momento exacto en que Santa María los había confrontado. Todo había sido parte de un plan elaborado durante décadas por 2 ancianos leales que habían jurado proteger la verdad. El comandante, que había estado supervisando el arresto de los hombres de Santa María, se acercó nuevamente. Soy el comandante Ruiz y doña Estela es mi tía. Cuando ella me contactó hace 2 semanas diciéndome que finalmente iba a poder demostrar un fraude de tierras que había ocurrido en los años 60, no le creía al principio. Pero cuando me mostró los documentos que había guardado meticulosamente todos estos años, documentos que coincidían perfectamente con lo que la señora Vasconcelos había encontrado, supe que teníamos un caso sólido. Hemos estado vigilando desde ayer, añadió el comandante. Cuando Santa María y sus hombres aparecieron aquí esta mañana, los seguimos discretamente. Esperamos hasta que se incriminaran completamente. Todo ha sido grabado. Las amenazas, la admisión del fraude histórico, el intento de asesinato que describió abiertamente. Tenemos evidencia irrefutable. Joaquín finalmente encontró su voz. Entonces, ¿todo es real? ¿Los documentos son válidos? ¿Mi abuelo realmente era dueño de todo esto? Cada palabra es verdad, mijo, respondió don Jacinto con lágrimas en sus ojos ancianos. Tu abuelo fue un gran hombre.
Intentó luchar de la manera correcta, por los canales legales, pero el sistema estaba completamente corrupto, así que nos preparó a Estela y a mí para que algún día, cuando las condiciones fueran correctas, pudiéramos restaurar el honor de su familia y obtener justicia. Santa María fue arrastrado hacia una de las patrullas, gritando amenazas sobre abogados y contactos poderosos, pero Joaquín apenas lo escuchaba. Estaba procesando décadas enteras de engaños, secretos, lealtades silenciosas. Dos ancianos que habían esperado 60 años para cumplir una promesa hecha a un amigo muerto. Durante las siguientes semanas, la historia estalló como bomba en los medios locales y eventualmente nacionales. La investigación del comandante Ruiz, ahora apoyada por fiscales federales, incluyendo el contacto de Adriana en la Ciudad de México, descubrió que el esquema de Santa María y Vasconcelos no se limitaba a la hacienda de la familia Herrera. Habían estado operando durante más de 50 años, defraudando sistemáticamente a docenas de familias en 3 estados diferentes, Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Los documentos encontrados en la cámara subterránea, combinados con los que Adriana había tomado de la oficina de su difunto esposo, y los registros que doña Estela y don Jacinto habían mantenido meticulosamente durante décadas, formaron un caso que era absolutamente imposible de refutar. Se descubrió que al menos 20 familias habían sido víctimas del fraude a lo largo de los años, perdiendo propiedades que sumaban más de 1000 hectáreas en total. Armando Santamaría, sus 4 empleados que habían participado en el intento de intimidación y asesinato, y otros 12 individuos vinculados a la operación criminal, incluyendo funcionarios del registro público y empleados bancarios corruptos que habían facilitado la manipulación financiera de Joaquín, fueron arrestados. Las investigaciones revelaron cuentas bancarias en el extranjero con millones de dólares, propiedades adquiridas fraudulentamente y una red de corrupción que había permeado instituciones gubernamentales durante generaciones. Los descendientes de Ricardo Vasconcelos, incluyendo a Adriana, fueron absueltos de cualquier participación, dado que ella había sido quien había iniciado la revelación del esquema. De hecho, su testimonio y la evidencia que proporcionó fueron cruciales para el caso. 3 meses después, Joaquín estaba sentado en el corredor renovado de su casa, que ahora ya no era la construcción modesta que había sido. Con el apoyo de los abogados que el gobierno había proporcionado para los casos de restitución y usando parte de la plata que su abuelo había escondido en la cámara subterránea, había podido cancelar todas las deudas del rancho y comenzar a reconstruir. Pero más importante que eso, la resolución judicial había sido clara. Joaquín Herrera era el heredero legítimo de la hacienda San Miguel con todos los derechos sobre las 220 hectáreas originales. La mayor parte de esa tierra ahora pertenecía a otras personas, familias que la habían comprado de buena fe sin saber que provenía de un fraude. El juez había determinado que esas familias serían compensadas por el Estado usando los activos confiscados de Santa María y sus cómplices, y que Joaquín recibiría la devolución gradual de las propiedades o una compensación equivalente. Ya había recuperado 80 hectáreas adicionales, triplicando el tamaño de su rancho. Pero lo más significativo no era la tierra o el dinero, era lo que había decidido hacer con ello. Donde alguna vez había estado la construcción principal de la antigua hacienda, en una sección de las tierras recuperadas, Joaquín había comenzado la construcción de un museo y centro cultural. La cámara subterránea que su abuelo había construido sería preservada exactamente como estaba, convertida en la pieza central de una exhibición sobre la historia del fraude de tierras en México y sobre la importancia de la justicia, sin importar cuánto tiempo tome en llegar. El museo ya había generado 6 empleos permanentes para familias locales, incluyendo a los hijos desempleados de 2 de sus vecinos. Doña Estela y don Jacinto, ahora viviendo en casas nuevas y cómodas que Joaquín había construido para ellos cerca de su propia vivienda, trabajaban como guías principales, contando la historia real a los cientos de visitantes que comenzaban a llegar cada mes. Los campos de agave habían sido replantados profesionalmente. Joaquín había contactado con una cooperativa de productores de tequila que estaba interesada en comprar su cosecha con contratos que garantizaban precios justos. La destilería original no podía ser reconstruida exactamente como había sido, pero estaba en planes crear una versión moderna que honrara el legado de su abuelo. La Municipalidad de León había reconocido oficialmente la historia colocando una placa en el museo que declaraba el sitio como Patrimonio Histórico Municipal. Una universidad de Guanajuato había comenzado un proyecto de documentación entrevistando a doña Estela, don Jacinto y otras personas mayores de la región que recordaban la época dorada de la hacienda.
3 de las otras familias víctimas del fraude de Santa María también habían logrado recuperar sus propiedades o recibir compensaciones justas. El caso había establecido un precedente legal importante sobre fraudes históricos de tierra y el derecho a restitución, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado. Adriana visitaba frecuentemente. Había establecido una fundación usando parte del dinero que había heredado de Ricardo, dedicada a ayudar a víctimas de fraude de tierras en todo México. Trabajaba con abogados y activistas, usando su experiencia para identificar casos similares al de Joaquín. Entre ella y Joaquín había surgido una amistad profunda forjada en el fuego de aquellos días terribles y transformadores. Algunas veces Joaquín se preguntaba si podría convertirse en algo más, pero por ahora ambos estaban contentos con la conexión que compartían. Sus hijos habían regresado a visitarlo, impresionados y emocionados por la transformación. Su exesposa incluso había llamado para felicitarlo, aunque Joaquín sabía que esa relación estaba definitivamente en el pasado. Lo que importaba era que sus hijos ahora tenían un legado real, una historia de justicia y perseverancia que podrían transmitir a sus propios hijos. Trueno dormía a sus pies en el corredor, el collar nuevo brillando al sol de la tarde. El perro era ahora algo así como una celebridad local. Los niños que visitaban el museo siempre querían conocer al perro valiente que había ayudado a descubrir la verdad. Joaquín lo acariciaba distraídamente mientras observaba a un grupo de turistas siendo guiado por don Jacinto hacia la entrada de la cámara subterránea. Doña Estela se acercó trayendo 2 tazas de café. Se sentó junto a él con un suspiro de satisfacción. Tu abuelo estaría muy orgulloso, mi hijo. No solo recuperaste lo que nos quitaron, lo convertiste en algo que beneficia a toda la comunidad. Joaquín tomó la taza agradecido. No lo habría logrado sin ustedes. Esperaron 60 años para cumplir una promesa. Eso es. No tengo palabras para eso. Tu abuelo era un buen hombre, respondió la anciana con ojos brillantes de lágrimas. Merecía que alguien recordara la verdad y tú merecías saber de dónde venías realmente. En la distancia, Joaquín podía ver los campos de agave extendiéndose hacia el horizonte, las plantas jóvenes creciendo fuertes bajo el sol de Guanajuato. En algunos años estarían listas para la cosecha y el ciclo que su bisabuelo había comenzado más de un siglo atrás continuaría, finalmente restaurado. La camioneta plateada de Adriana apareció por el camino de terracería. Bajó con una sonrisa cargando documentos que probablemente eran sobre otro caso que estaba investigando. Trueno corrió a saludarla moviendo la cola con entusiasmo. Tengo noticias, anunció Adriana acercándose al corredor. Acabamos de identificar otro caso similar en Jalisco. Una familia que perdió su producción de café en los años 70. Creemos que podemos ayudarlos. Joaquín sonrió. Cada familia recuperada era una victoria contra las décadas de injusticia. ¿Necesitas ayuda? Siempre, respondió ella sentándose junto a ellos. Pero primero cuéntame cómo van las cosas con el museo. Escuché que ya recibieron más de 1000 visitantes este mes. Mientras hablaban, planificando el futuro y recordando el pasado, el sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte. Las sombras se alargaban sobre los campos recuperados, sobre la tierra que finalmente había sido devuelta a quien legítimamente le pertenecía. Joaquín pensó en su abuelo, en aquel hombre joven y orgulloso de las fotografías, que había construido un imperio del agave solo para verlo arrebatado por la corrupción y la codicia. Pensó en cómo, enfrentado a la derrota, no había elegido la desesperación, sino la esperanza. Había plantado semillas de verdad en la oscuridad, confiando en que algún día, de alguna manera, germinarían. Y lo habían hecho. 60 años después, atravesando generaciones, sobreviviendo a muertes y nacimientos, a traiciones y lealtades, la verdad había emergido. La justicia, por tardía que fuera, había prevalecido. Joaquín Herrera Santos, su abuelo, podía finalmente descansar en paz. Su legado no solo había sido restaurado, sino transformado en algo más grande, un símbolo de esperanza para todos aquellos que habían sufrido injusticias similares. La hacienda vivía de nuevo, no como un monumento al pasado, sino como un puente hacia un futuro más justo. Y todo había comenzado con una confesión inesperada de una mujer solitaria que, enfrentada a la verdad sobre su difunto esposo, había elegido el camino correcto. No he tenido relaciones íntimas en 6 meses, había dicho Adriana aquel primer día, una declaración aparentemente sin sentido que en realidad había sido su manera de establecer intimidad, de mostrar vulnerabilidad, de decir, estoy sola y asustada y necesito que confíes en mí porque estoy a punto de cambiar tu vida. Y vaya que la había cambiado, para ambos, para todos. Trueno ladró suavemente, mirando hacia el campo donde un grupo de niños corría jugando cerca del museo.
Era un sonido alegre, lleno de vida, tan diferente de aquel ladrido desesperado que había iniciado todo. El perro parecía entender, a su manera, que algo fundamental había cambiado en aquel lugar. La injusticia había sido corregida. Los culpables habían sido castigados. El legado de la familia había sido preservado para las futuras generaciones. Y sobre todo, la verdad, esa verdad que había estado enterrada durante 60 años en la oscuridad, finalmente brillaba bajo el sol de Guanajuato para que todos la vieran. La historia del granjero solitario y la misteriosa mujer que había llegado a su puerta con una confesión imposible se convertiría en leyenda local, contada y recontada, inspirando a otros a no rendirse nunca ante la injusticia. Porque si la justicia podía llegar después de 60 años, si la verdad podía sobrevivir bajo tierra por generaciones enteras, entonces nunca era demasiado tarde para hacer lo correcto. Nunca era demasiado tarde para la redención.